¿Qué tal? Bienvenidos. Qué gusto tenerlos aquí presentes. Qué gusto. Gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, a CAMEX, ¿no? Le damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. Espero que estén aprovechándolas al máximo y que puedan aprovechar todo el conocimiento que se les pueda brindar a través de este medio. Bien, vamos a meternos en nuestro curso, a trabajar un poquito el tema que nos convoca el día de hoy. ¿Bien? Diseño de cursos virtuales. Estamos en el tema número 2, en la unidad 2 de estas conferencias. Mi nombre es Ángel Crobeto, ¿no? Soy licenciado en Sociología, especialista en Educación Superior por la Universidad Internacional Loret. Además, soy egresado de la Maestría en Educación de la Ruiz de Montoya. Y bueno, vengo trabajando como docente en Senfotur, en el Centro de Formación en Turismo, y además soy parte de la Sociedad Humanista del Perú y dirijo la revista Futuro Hoy, que ya hemos estrenado número, ¿no? Así que el tema de tecnología me apasiona, me permite explorar nuevos mundos. Eso es lo que me permite el diseño, la búsqueda de nuevas herramientas tecnológicas para aplicadas a la educación, ¿no? Que me parece súper, eh, súper entretenido, y además es una frontera para la gente que se dedica a la educación que tiene que ser explorada ya. Y sobre esto de explorar el conocimiento en la educación vamos a hablar más adelante. Hay un concepto ahí muy interesante al respecto. Seguramente lo han escuchado, pero vamos a profundizar en eso. El tema de hoy, o la unidad de hoy, es el perfil del profesor virtual. ¿Cómo debe ser un profesor virtual? ¿Qué tipo de características en términos de competencias debe de tener? Que uno revisa este tema como parte de toda la malla propuesta, ¿no? Estamos en la unidad 2, como ves ahí, ¿no? Hemos visto en la sesión pasada los retos de la educación online, y ahora estamos viendo el perfil del profesor virtual. Vamos a ver en dos partes diversas herramientas digitales aplicadas a la educación o adaptadas a la educación desde el macroentorno o el entorno de educación virtual. Eh, Vamos a ver cómo se diseñan las sesiones de aprendizaje. Eh, Luego vamos a ver qué herramientas se pueden usar para la gestión educativa, que es diferente a la metodología, ¿no? De enseñanza. Algunas herramientas básicas de evaluación online también. Y el último tema tiene que ver con el futuro de la educación virtual, ¿no? Ahí voy a hablar un poquito sobre las aplicaciones de inteligencia artificial en la educación online, o la educación virtual. Bien, vamos a meternos a nuestro tema, al perfil del profesor virtual. ¿Por qué es tan importante esto? Vamos a ver el logo. Dice, al finalizar la sesión, el participante reconoce las características principales del profesor virtual competente para lograr un proceso de enseñanza más efectivo. Ustedes saben que para ser educador hay que estudiar pues 5 años, ¿no? Encima, con especializaciones y todo, esto dura más de 5. Y en realidad, alguien que se dedique a la educación nunca para de aprender, como la medicina, la ingeniería. Siempre hay innovaciones y nuevas investigaciones que implican que uno vaya avanzando. Entonces, ser profesor virtual competente implica tener eso en la cabeza, que el desarrollo tecnológico no para, es exponencial, ¿de acuerdo? Es exponencial. Y eso implica que tengo que estar siempre estudiando, implica que tienes que estar actualizándote. Está la clave, ¿de acuerdo? Herramientas que ahora son vigentes, nada más tarde ya no lo son, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hace unos días nada más estaba explorando la página web de WordPress, ¿no? El aplicativo WordPress que se puede construir páginas web, y cómo el Learning Press es un plugin que se puede conectar al WordPress, que es gratuito, ¿ah? Para hacer cursos virtuales, ¿no? De manera gratuita. Ahora, implica una serie de conocimientos, no de programación, sino de usuario de aplicativos. Si no tienes conocimiento como usuario de aplicativos, va a ser un poco más complicado utilizar estas herramientas, ¿no? Eh, ¿Cómo adaptar, por ejemplo, Blogspot para armar un curso virtual? Un curso virtual con una viñeta, con una ventanita donde dice cursos, donde tú puedes poner
videos, ¿no? WordPress o LearnPress, tiene esas herramientas, ¿no? Udemy, otra, ¿no? Teamfitic, Teamfitic, es otra herramienta más, también, y así varias, ¿no? Me acuerdo, hay varias. La que yo manejo, obviamente, es la de Moodle, ¿no? Creo que es la más potente. Podríamos discrepar sobre modos y todo, pero creo que Moodle es la más completa respecto. Además, es parte del entorno de los EVA, ¿no? Los entornos virtuales de aprendizaje, ya, ¿no? Pues ser profesor virtual competente implica, mm, no es necesariamente estar a la vanguardia, porque o sea, el desarrollo tecnológico es tan rápido que estar a la vanguardia es aprender literalmente todos los días, ¿no? Mientras vas asimilando algo, ya salió una nueva tecnología. Yo lo que pienso que el profesor virtual competente tiene que ver con un perfil particular que tiene el docente en la actualidad. Un perfil de búsqueda del conocimiento, de saber qué herramienta necesito en este momento para hacer tal o cual actividad. Es eso, ¿no? ¿Cómo puedo hacer un concurso de preguntas con premios, ¿no? Premios simbólicos, por supuesto, ¿no? Donde hasta se pueden, la imagen del aplicativo aparece pues con aplausos, como si fuera una premiación, ¿de acuerdo? Y eso, Kahoot tiene esa herramienta. Pero si yo no tengo el perfil particular para ese tipo de análisis, de reflexión, no voy a encontrar la utilidad de Kahoot, ni siquiera voy a encontrarme con el aplicativo. Tú buscas aplicativos para la educación y te salen infinitos, montones, realmente. No se trata de aprenderlos todos, se trata de aprender aquel y usar aquel que realmente va a potenciar tu proceso de enseñanza de manera más efectiva. Esa es la clave. Esa es la clave en realidad. ¿De acuerdo? No se abrumen con la variedad de cosas. Uno pone aplicaciones para la educación online o educación virtual, te sale un sinfín de apps. Y dices, wow, todo eso tengo que aprender. No, no, no se abrumen con eso. Yo hago una clase de geografía. ¿Qué aplicativos me ayudan a eso? Google Maps, por ejemplo, ¿no? Yo utilizo Google Maps y utilizo actividades que permitan hacer que Google Maps se pueda hacer más útil, que es menos pesado que Google Earth, ¿verdad? Y así pueden haber otros que yo ni conozco en este momento. Yo enseño geografía, y ustedes sí conocen. Entonces, hay otra particularidad más del profesor virtual, que ya más adelante vamos a plantear. Vamos a plantearlas con calma, ¿ok? Pero vayamos y partamos por lo siguiente. A ver, hay prácticas de los profesores tradicionales en entornos virtuales. O sea, el hecho de que yo utilice una computadora, el hecho que esté frente a una pantalla a través de Zoom y todo esto, no necesariamente me convierte en un educador virtual, porque hay prácticas tradicionales que no las he cambiado y por lo tanto, pues, esa manera de trabajar anteriormente probablemente funcionaba para el mundo presencial, pero para el virtual hay que ir cambiando, ¿de acuerdo? Hay que ir cambiando. Me voy a disculpar si yo a veces levanto la mirada hacia arriba porque estoy mirando mi otra pantalla para poder monitorear mi avance, ¿no? Bien, sigamos. Cuando nosotros hablamos de esto, hablamos de lo tradicional, hablamos de que usan fichas de trabajo en físico. Las fichas de trabajo como herramienta es importante y valiosa, por supuesto que sí. ¿De acuerdo? Hay todo un esquema de línea o de ruta de aprendizaje. Aparece el objetivo, la descripción, el insumo, la tarea que vas a hacer, el reto que te vas a poner, que le estás poniendo al alumno, me refiero. Pero hacerlo en físico, ¿no? Pasaba y buscaba herramientas que hablaban de una ficha interactiva, gratuita. Hay otras que sí se pagan, por supuesto, hay unas que son gratuitas para matemáticas, para lenguaje, para historia, ¿no? Donde ya están prediseñadas. Puedes cargar el app en una plataforma virtual de aprendizaje, un EVA, pegarlo, adaptarlo a la necesidad del alumno y utilizarlo de manera digital. A eso voy, ¿de acuerdo? Entonces,
Es cierto que la pandemia ha hecho casi aventarnos a la piscina sin saber si tenía agua la piscina en ese momento, a muchos profesores, y que vienen trabajando esto ya desde hace algún tiempo atrás, ¿no? Desde hace algún tiempo atrás. Eh, para aquellos que han trabajado esto desde un tiempo atrás, pues es más fácil, ¿no? Adaptarse. Pero otros que no. Y en eso sí lo aplaudo. Ha sido un acto muy valiente y de mucho esfuerzo el adaptarse rápidamente, ¿no? Hay algunos que sí lo han logrado, otros que están en el proceso todavía. Entonces, cambiemos esto, ¿no? Hay fichas de trabajos en físico donde tú mandas el documento en Word, en el mejor de los casos, ¿no? Y porque el alumno a veces no tiene las herramientas, los dispositivos móviles necesarios, también es otro problema. Obviamente que ya no depende del docente, depende de los recursos que tenga el estudiante para acceder al manejo de la herramienta. A veces no lo tiene, entonces lo máximo es, lo pueden imprimir y trabajarlo a mano, se entiende esa realidad. Hay que ir migrando. Otras cosas que me he dado cuenta que aparece en este asunto de la, de la enseñanza tradicional es el recargo de texto, ¿no? Para enseñar. La última lámina sí me va a disculpar que está un poquito recargada, eso sí. Pero en este caso, eh, hay mucha enseñanza en infografías, ¿no? Imagen, poquito texto y más imagen, ¿no? Eso ayuda bastante a a entender las ideas de la enseñanza. Entonces, las PPTs, ¿no? El fondo blanco es lo más adecuado, a veces le ponen de colores, un montón de efectos entre las PPTs, entonces a veces no sabemos eh, si la PPT es sobre algo psicodélico o el contenido es lo más importante, ¿no? Hay que tener cuidado en ello también, ¿no? El que deja indicaciones de trabajo solo por escrito, o sea, da la indicación por WhatsApp, por ejemplo, mandas el archivo por WhatsApp y ya está. O en el mejor de los casos, a veces grabas por WhatsApp la indicación de la tarea, o sea, le pones grabar por WhatsApp celular y mandas el audio. ¿Por qué no usar tutoriales? Son gratuitos. El mismo Zoom lo tiene. En tu cuenta personal de Zoom, tú puedes grabar tu tutorial, 5 minutos, explicando la tarea. Por ejemplo, con imágenes y todo. Más claro, no va a poder tener el alumno. ¿Ya? Y lo puedes compartir por WhatsApp, ¿eh? En serio. Más adelante vamos a aprender sobre eso, sobre herramientas, por eso hay dos partes de herramientas. Pero quiero enfocarme a cómo yo puedo estar creyendo que hago una educación en entornos virtuales, en el mejor de los casos, y estoy haciendo prácticas tradicionales, ¿no? Un texto largo, explicativo, ¿no? Sobre lo que tienen que hacer, el tipo de letra, cómo deben presentarlo, ¿no? Y podría haber hecho un video en Loom, por ejemplo, de tutorial, sobre el mismo tema, la misma tarea, la actividad que estoy pidiendo. Entonces hay que ir cambiándolo, mejorando. Pero para eso el perfil del profesor debe de cambiar. Debe haber una transformación digital de la educación, lo que mencionaba en la primera sesión de clase, ¿de acuerdo? Y eso no solo es uso de tecnologías, ¿no? No se trata de virtualizar el proceso educativo nada más, se trata de cambiar nuestra manera de pensar. A veces se brindan retroalimentaciones de la tarea en físico. Am, es complicado, ¿no? Porque a veces puedes mandar la tarea en Word, el alumno lo imprime, lo hace a mano, le toma una foto y te lo manda al correo electrónico, o en el mejor de los casos lo sube a Classroom, ¿de acuerdo? El archivo, tú dices, wow, estoy usando Classroom, ya estoy subiendo un archivo. Sí, pues, pero te manda una imagen, un JPG o un PNG, ¿de acuerdo? ¿Cómo corrijo eso? Primero la letra, ¿no? A veces se pide pues que sea a mano para evitar que puedan estar copiando y pegando. Pero ese es problema del alumno, sí, en una parte, pero también es problema del diseño de la tarea, ¿no? El diseño de la tarea. Cosas que no vas a encontrar en internet, que tiene que ser desarrollado y elaborado por el estudiante. Entonces, ¿qué tarea le estás pidiendo? ¿Qué tipo de preguntas estás formulando? ¿No? A menos que sean preguntas específicas del material que has dejado previamente, ¿no? O sea, una clase invertida,
Tú dejas un tema específico, una particular explicación que has dado y quieres hacer un control de ese particular conocimiento que estás brindando. Entonces hay preguntas específicas. Entonces sí puede ser preguntas cerradas, con opción múltiple y todo, o de conexión de conceptos. Y eso te lo va a encontrar en Internet porque es una explicación que tú estás brindando, ejemplos que tú estás brindando. Y solo estás dando un control del aprendizaje. Puede ser. Pero hacer retroalimentación en físico es poco eficiente. Si tú lo haces virtual, puedes tener Google Doc y hacer los comentarios por cada parte. Es más, hacer corrección en el documento sin destruir el documento de tu alumno. Y por cada alumno podrías hacer en línea. Tú tendrías una copia, el control, tendrías en un solo lugar el control, etcétera, etcétera. Es complicado si es que no manejamos las herramientas. Yo no manejo, por ejemplo, Google Drive, ¿no? O para Microsoft Teams no conozco OneDrive, por ejemplo. Ahí se te hace complicado, ¿no? Todo eso. Pero entonces, yo puedo estar creyendo que estoy manejando un entorno virtual vigente, porque virtualizo alguna actividad, como mandarla por correo electrónico o subirlo a Classroom. Pero no necesariamente estás completando todo el perfil necesario como docente para abordar en espacios en EVA, ¿no? En entornos virtuales de aprendizaje, ¿no? Usan pizarras en físico, en papelógrafos. O sea, abres tu cámara, pongo la pizarra atrás y empiezo a explicar. Válido, sí, válido, claro. Si yo no conozco la herramienta, necesito estar enseñando, necesito estar a la vanguardia de lo que están necesitando mis alumnos. El Minedu me dijo, enseña virtualmente, y dije, pero oye, en marzo acaban de cerrar los colegios y ahora qué hacemos. O sea, se puede entender. Estoy diciendo que no se puede entender. Claro que lo entiendo y lo hemos manejado así. Pero hay pizarras. Zoom tiene pizarra virtual, ¿no? Hay otra aplicación, ahorita no lo recuerdo, pero vamos a enseñarla también. Son virtuales, son pizarras gratuitas que se pueden usar, ¿ok? Que se pueden usar muy bien, ¿ah? Para hacer una explicación de refuerzo en la pizarra. Entonces, es cierto, eh, estamos usando una cámara web, una computadora, una conexión síncrona o sincrónica en tiempo real, en vivo, pero uso papelógrafo. Entonces, hay algo que no está funcionando ahí. Y no es que sea el papelógrafo una herramienta poco adecuada, ¿no? Funciona, ¿no? Te entienden, escribes, ¿no? Pero la virtualidad implica solucionar problemas con herramientas tecnológicas. Es parte del proceso de transformación digital. O virtualizo el proceso para que haya una conexión virtual constante en todo momento y me olvida del papel. Y los procesos se virtualizan. Entonces, los profesores tradicionales, si no cambiamos los chips, si no cambian el chip, va a haber problemas, ¿no? Porque la tecnología va a seguir avanzando y las exigencias van a seguir dándose, ¿no? Solo aplican técnicas expositivas. Es evidente, pues si estoy en un webinar, en una conferencia, pues aplico técnicas expositivas, ¿no? Pero en una clase donde tengo a los alumnos conectados, sé quiénes son, están ahí, ¿no? En una conferencia con 30 alumnos, puedo escucharlos, hacerle preguntas, hay una interacción más dinámica. Tengo que hacer trabajos colaborativos. Entonces, si yo lo he practicado en clase presencial, tú dices, pero ahora trabajo colaborativo a través de Google Meet, ¿cómo hago? Claro que se puede hacer. Pero si yo no tengo una característica que lo mencioné en la sesión pasada, la curiosidad tecnológica, ni siquiera estoy hablando de aprender programación, estoy hablando de tener curiosidad de utilizar el app, la aplicación necesaria que me ayude a hacer un trabajo colaborador con mis alumnos. ¿Las hay? Claro que las hay, ¿de acuerdo? Entonces, si solo haces expositiva la clase, ojo, no estoy diciendo que el expositivo sea malo, por supuesto que es eficaz, pero en menor dosis. El 100% de tu clase, 20% debería ser expositivo. Y cuando digo 20% expositiva, no me refiero a que los primeros 20 minutos de la hora sea expositiva, o 10 minutos de la hora. No, no estoy hablando de eso.
Hablando que las dosis que vas dando explicación de algo, positivo, trabajo colaborativo, es positivo, trabajo colaborativo, así. Se va mezclando técnicas. Pero el 80% de trabajo tiene que ser colaborativo, si no, sigues teniendo prácticas tradicionales en entornos virtuales, cayendo en ese error, ¿de acuerdo? Hay que cambiar ese chip. Dejan trabajos que se pueden copiar de Google. Dejan trabajos que se pueden copiar de Google. Por ejemplo, haz una línea de tiempo de la Revolución Francesa. Y tú buscas línea de tiempo Revolución Francesa y te van a salir un montón de ofertas, de tareas hechas. Si el estudiante no tiene el hábito de crear, ¿de acuerdo? De reelaborar a partir de insumos válidos, confiables, lo único que va a hacer es agarrar la tarea, cambiarle el nombre de colorcito y ponértela como la de él. ¿Eso no es ético? Por supuesto que no es ético. Entonces, le vemos la valla. Una de las deficiencias del uso de la tecnología es la inmediatez. Hay un libro este, de cómo el Internet afecta nuestra mente, ¿no? Pensamiento superficial le llaman a esa idea. Nicholas Carr se llama el autor y él habla pues de el pensamiento fragmentado, de cómo cuando uno lee un texto que tiene muchas multimedias, o sea, muchas conexiones a más información, videos, tutoriales, etcétera, etcétera, en el mismo texto tú puedes linkear todo eso, por ejemplo, un post de un blog, el conocimiento no llega a consolidarse porque el cerebro se fragmenta en el proceso cognitivo. Y él en su libro, El cerebro superficial, el pensamiento superficial, habla pues de que nos quedamos en el cascarón del conocimiento y no profundizamos. Y él decía esto, ¿no? Él mencionaba, Nicholas Carr, que tiene colegas científicos que ya no te leen libros completos, sino leen solo artículos. Eso ha llevado al estudiante regular. El estudiante regular ya no te lee un texto de 3 páginas, te lee el resumen del texto que está colgado en Wikipedia o en Rincón del Vago. Entonces, si tú quieres hacer que las tareas sean retadoras, ¿cómo utilizo y cómo pienso utilizar la tecnología para que sea retador y que no lo encuentre fácilmente en Google? Copiar y pegar. Defíneme el concepto de democracia, ¿ya? Dame tu opinión al respecto. Hasta la opinión existe en Internet y te la pueden copiar ahí. Hay que pensar de manera diferente. Y la tecnología sí nos puede ayudar a hacer eso. Pero si nosotros seguimos pensando en la enseñanza memorística como la única manera de enseñanza, y si esto no quiere decir que sea mala, pero la única enseñanza no es, ¿de acuerdo? Ahí va a haber problema. Solo usan grupos de WhatsApp para dar clases. Claro que es bueno el grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Pero si tienes la posibilidad de entrar a Blackboard, que es pago, pero imagínate que tengan acceso, a Classroom, que es gratuita, por ejemplo, a Edmodo, por ejemplo, si eres mucho más experto, ¿no? A Learning Press, dentro de una página web de WordPress. Es otro level, es otro nivel de eso, ¿de acuerdo? Entonces, los grupos de WhatsApp en realidad son para la conexión de la comunicación, para generar una comunidad educativa, ¿ok? De comunicación inmediata. Yo para los grupos de WhatsApp es para la comunicación inmediata, para aclarar dudas, para tener tu banco de tutoriales de Loom, por ejemplo, y un alumno hace la consulta, profesor, al grupo, ¿no? La tarea 4 no la he entendido, ¿me la puede explicar? Y en vez de escribirle la explicación o mandarle audio por audio, copias el link de Loom, que es una página web de tutoriales, ¡pum!, se lo pegas. Revísate ese tutorial, ya está. Es capaz, él no era el único que tenía dudas, solo que fue el único que te escribió al grupo, ¿no? Por vergüenza, porque van a pensar que estaba distraído en la clase, qué sé yo, pero es el único que te escribió, pero no es el único que tenía la duda, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú puedes utilizar 3 canales diferentes para comunicarte con tu alumno. Das la tarea por escrito,
para que haya evidencia si quieres mandar un correo electrónico, porque es la política del colegio. La subes a Classroom, el Loom, o sea, el video tutorial de Zoom o de Loom o lo que quieras, y además se lo mandas por WhatsApp, por el grupo de WhatsApp. O sea, que el alumno diga, ¿cómo era la tarea? Uy, ahí se hay un problema del estudiante, ¿de acuerdo? Entonces pensemos que los grupos no son, o sea, no quiere decir que si no hay otro recurso, pues adaptémonos y usa tu grupo de WhatsApp, por supuesto, ¿de acuerdo? Si el estudiante no tiene los recursos para acceder a otras herramientas, pues no queda otra que adaptarnos a los grupos de WhatsApp y enseñar por ahí. Magnífico, está bien, válido, pero no es la única herramienta. Solo piden reportes escritos. ¿Por qué no pedirles a los alumnos que hagan grabaciones? Esto que se ha grabado, esto que está acá puede colgarse en YouTube, en oculto. Sea, para cuidar, porque son menores de edad, no vas a hacer que todo el mundo explique cosas si no quieren, porque autorizan a los padres y todo eso, ¿no? Depende de la política educativa. Eh, ¿Por qué no pedirles, pues, que se grabe en oculto, ¿no? Solo aquel que tiene el link podría ver el video en YouTube Live, ¿ok? O en YouTube, y puedas tú evaluar su desempeño de comunicación verbal y no verbal, y el dominio que tiene para responder las preguntas. Y se nota cuando lee, tú sabes muy bien cuando lee. Si va a hacer una exposición, pues no debe de leer, puede explicar sus argumentos. Y eso se hace a través de pedir trabajos que no solo sean escritos, ¿de acuerdo? Insisto, no quiere decir que lo escrito no sea malo, no, no, estoy hablando de cómo ampliamos la frontera, ¿de acuerdo? A eso me estoy refiriendo en este momento, ¿ok? Entonces, si tú tienes este perfil y haces estas prácticas tradicionales, tienes que ir migrando a un nuevo conocimiento. Este debe migrar a un nuevo conocimiento, yo te lo voy a explicar un poquito más adelante. ¿Qué significa ello? ¿Ah? Pasar de una educación presencial a una educación virtual es todo un reto, porque implica, miren la imagen del centro, ¿no? Cómo yo la práctica tradicional escrita la traslado al mundo digital. Cuando yo tengo que armar un artículo, por ejemplo, para el nuevo número de la revista que vamos a sacar, este, vamos, es gratuita por si acaso, por si acaso. Este, eh, tengo que leer varios artículos para escribir mi artículo que va a estar publicado y tengo que a veces que leer, no sé, 20, 25, 30 artículos, ¿no? Toma tiempo. Leer tanto. En PDF, tú puedes en internet encontrar un app que te permita escuchar el texto. Entonces, es más fácil, porque escuchas y lees al mismo tiempo, para aprender el tema, por ejemplo. ¿De acuerdo? Puedes buscar en un mismo documento palabras claves para saber buscar una definición de un artículo en un confiable, de alguna fuente confiable. Puedes hacer. Entonces, pasar a lo presencial y ver todas las posibilidades virtuales que tienes para potenciar tu enseñanza es la clave. Y eso se sale si eres un migrante del conocimiento, eres un nómade del conocimiento, o sea, vas buscando en el universo del Internet nuevas aplicaciones educativas que te permita potenciar tu enseñanza. Y por eso necesita curiosidad, adaptación, cambio de paradigma, ¿de acuerdo? Cambio de paradigma. Y algunos hablan, por ejemplo, que lo que estudias en 5 años, o sea, entras el primer año, vas estudiando, estudiando, terminas en 5 años y nunca has salido a la universidad. Me refiero a que no has tenido un conocimiento en paralelo a lo que te enseña en la universidad, al quinto año, lo que has aprendido es obsoleto, obsoleto. Los procesos de enseñanza-aprendizaje ya están cambiando paradigmas a nivel superior. Ya no hablamos que la universidad te debe enseñar todo, y eso que ahora capaz lo sabíamos hace tiempo nosotros, solo que ahora lo tenemos con mayor claridad delante nuestro. La pandemia nos ha llevado a pensar así. El modo de ver, la universidad solo te puede dar entre el 20 y 25%. Hoy estudio que avale lo que estoy diciendo. Esto es una manera de pensar y un punto de vista, por si acaso. Y luego lo tienes que aprender afuera, afuera.
¿Cuál es el perfil del docente online del docente virtual? Primero tienes que usar grupos de aprendizaje en redes sociales, ¿de acuerdo? Grupos de aprendizaje en redes sociales. Y es un grupo de aprendizaje es una comunidad virtual. Y una comunidad virtual no es solamente lo que el profesor cuelga, es estimular que tus alumnos hablen del tema, expliquen el tema, utilizando toda la variedad de cosas que ellos usan, ¿de acuerdo? Que ellos te hagan un micronoticiero, como la clase pasada que hablaba, ¿no? El micronoticiero, ¿sí? Que tus otros compañeros comenten, digan me gusta. Te das cuenta cómo cuando alguien pone en el Facebook de algún alumno, si eres parte de contacto de algún estudiante, qué sé yo, y ves como alguien dice, ay, me siento mal. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Todo el mundo escribe. Porque se crea una comunidad de aprendizaje y esa comunidad de aprendizaje hace que los alumnos puedan aportar aprendizaje, puedan aportar enseñanza, perdón, enseñanza. Pues todos aportan, todos contribuyen a un diálogo adecuado, alturado, para que los saberes no solo se queden en la clase que tú le das de 5 a 6, de 8 a 9, ¿de acuerdo? Tiene que ser un profesor que también utilice plataformas educativas, que utilice Classroom. Yo a veces veía las clases de nuestra hijada, ¿no? Que ayudamos a que se eduque, ¿no? Eh, ahora que, bueno, es una persona que no puede utilizar recursos digitales en su casa y viene a la nuestra para poder hacerlo. Entonces, recuerdo que sus profesores utilizaban Classroom, pero todo lo ponían en el muro, en novedades. Todo lo ponían ahí. Yo decía, pero ¿y por qué no abren una carpeta de tareas, de actividades, de sesiones, ¿no? Y no sabían utilizar más herramientas. ¿Hay que saber de computación? No, solo hay que ser curioso. Insisto el término, hay que navegar, hay que ser un nómade del conocimiento. Hay que aplicar etiquetas, ¿no? La etiqueta virtual, la etiqueta aplicada en la educación. Háblale de esos temas, ¿no? Háblales de que el por qué en un escrito no va a ser pues una X y un Q, ¿no? Un XQ, no es por qué. Y uno lo pasa por alto. O te escribe en altas, o sea, en mayúsculas, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, tú le das la indicación, le pones el tutorial y el alumno igual te escribe pidiéndote que le expliques la tarea. Y tú le dices, pero señor, ¿usted ha revisado el tutorial? Y el alumno te dice, no, ¿me la puede explicar? Eso no es adecuado. Las etiquetas regulan esa conducta. Es como comunicarnos en el aula de clase. Tú le dices a tus alumnos, por favor, cuando estés poniendo, solo levanten la mano para yo escucharlos. No hablen todos a la vez. Eso es la etiqueta dentro, la etiqueta social dentro de una aula de clase. ¿Sí o no? Pues eso también se usa en el mundo virtual. Te mandan un archivo enorme y lo quieren subir el archivo completo a tu Classroom. Subir todo un archivo a Classroom, ¿para qué? Si lo pueden subir ellos a su nube y luego vincularte el link y nada más. Entonces hay que enseñarles cómo se debe de comunicar las personas a través de las etiquetas, ¿no? Mandar archivos pesados no es lo más adecuado, ¿no? El dejarte en visto. Los alumnos se fastidian, ¿ah? Por eso, ¿no? Porque literalmente es como que un alumno te pregunte cosas, tú lo miras, ves cómo levanta la mano y quiere hablar y sigues explicando. Ni siquiera le pasa la voz, un momentito, déjame terminar la idea y te doy la palabra. El dejarte en visto es eso también. No tú dirás, pero eso es parte del perfil de educación virtual. Sí. Si alguien te escribe, discúlpame, en este momento no te puedo responder, dame 2 horas. Ah, ya está. Eso es una forma de educar. Y si eso tú lo practicas como docente, exígele a tus alumnos que lo practiquen. Si le mandas un correo, por favor, respuesta de confirmación que has recibido la información. ¿Ah? Entonces el alumno te contesta, gracias profesor, recibido. Ya está, nada más. Parte del proceso. Es parte del proceso. ¿De acuerdo? Entonces, consideremos eso cuando tengamos que hablar de las etiquetas. ¿Ok? Ahora bien, cuando nosotros
cuando nosotros trabajamos este mundo de las etiquetas, tenemos que también entender, tenemos que también entender que la comunicación de manera sincrónica, ¿ok? Es a través del Google Meet, por ejemplo, se hace a través de Zoom, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, tenemos que desarrollar una comunicación efectiva, una comunicación ordenada, metódica, ¿de acuerdo? Y eso implica pues que nosotros eh, seamos personas eh, que podamos hablar ante una cámara, ¿de acuerdo? Practica eso, grábate tú, a ver qué expresas. Yo hace muchos años me invitaron a una entrevista en una plataforma de internet, ¿no? En un canal de cable que se también se transmitía por internet, ya estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Y cuando el panelista, perdón, el conductor me hizo una pregunta difícil, yo me di cuenta de los gestos que hacía. Y cuando yo vi ya el video, pero me dio en CD, imagínate cuántos años atrás en CD, y que lo vi y dije, wow, qué feo comunico eso, no es lo más adecuado, o sea, ¿qué estoy comunicando? Me preguntaba, ¿no? Y miraba eso y dije, wow, no, eso no puede ser. Grábate, ¿qué estás comunicando? ¿Qué expresiones estás haciendo? ¿Por qué? Porque todo queda grabado. Imagínate una broma inadecuada, un gesto inadecuado, una frase inadecuada. ¿Mm? Por ahí un alumno me contaba, en otra institución hace muchos años me decía, profesor, hace muchos años que también había una clase virtual, porque esto de la virtualidad no es reciente. Profesor, me decía, mi profesora lo que dijo fue, en clase virtual fue, vaya alumno, qué bien que utiliza el cerebro, por lo menos. Y dije, ¿qué? Eso dijo, sí, wow, dije yo, ¿sabes cómo va a hacer eso? Uno que ni en presencial debería hacerse eso. Imagínate virtual, donde todo se graba. ¿Mm? Hay que tener cuidado, hay que ser asertivos, practicar la asertividad y la efectividad, por eso la imagen, ¿no? Comunicación efectiva y asertiva, y hay que practicarla. ¿Ok? ¿Qué otro elemento hay que considerar como docente online? Hay que explorar herramientas digitales, hay que explorar recursos digitales, hay que hacer un trabajo colaborativo. Tal vez tú no conozcas todas las herramientas digitales, es cierto. Pregunta, pregunta, en serio. Hay comunidades de ayuda de estudiantes, de profesores, las hay, y tú puedes meterte en esas comunidades. Yo recuerdo hace tiempo que se dio un curso de innovación educativa en la Universidad Complutense de Madrid. Y recuerdo bien que en el foro virtual, porque era un MOOC, estos cursos abiertos online, ¿no? Para que uno pueda estudiar de manera gratuita. Y la comunidad educativa pues podía compartir con estudiantes de Chile, de Ecuador, de Colombia, de España, de Nicaragua. Era impresionante el ver sus experiencias, ¿no? Y saber que ellos están en esa onda, esto sí, ya hace algunos años atrás, ¿no? Que sabían cosas que ellos decían, y decían, wow, ¿y esa herramienta cómo se usa? Pum, googleaba. Ah, así se hace. Y así, gracias. Porque uno no lo sabe todo. Yo acá mismo puedo estar con estudiantes que probablemente saben un montón de cosas. Y yo no lo sé. Entonces, generemos y conectémonos con esas comunidades, usando nuevos recursos y utiliza el recurso. No solo lo almacenes. O sea, no te vuelvas un repositorio de recursos. No. Quédate con aquellos que vas a usar. ¿Qué vas a usar? ¿De acuerdo? Cam Studio, por ejemplo, yo recuerdo Cam Studio que fue el primer tutorial, me parece que todavía hay gente, ¿no? Que es capturar pantalla, ¿no? Y mientras que se escucha el audio. Cuando lo vi dije, wow, que sí, ahora sí se puede explicar la tarea, va, hace años, ¿no? Solo utiliza herramientas que vas a usar realmente. Solo toma herramientas que vas a usar, que vas a aprender realmente. Y lo que ya antes mencionaba, ¿no? La curiosidad digital, explora nuevas herramientas, equivócate, equivócate, el error no es sinónimo de fracaso, es sinónimo de aprendizaje, ¿de acuerdo? Sinónimo de aprendizaje.
Cuando tus alumnos te enseñan, es la primera vez en la historia de la formación y la educación, corrígeme si me equivoco, donde una generación anterior le enseña, una generación vigente le enseña a la generación anterior. Los centennials nos enseñan a nosotros. Nosotros somos migrantes de la tecnología. Los centennials han nacido con la tecnología. O los millennials, como quieras llamar. ¿De acuerdo? Pero porque han nacido con la tecnología, ¿saben mucho de estos temas? No, la respuesta es no. No lo saben. ¿De acuerdo? No lo saben. Entonces, al no saberlo, uno se da cuenta en la clase. Uno se da cuenta cuando uno está haciendo la clase. Porque podemos darnos cuenta que no saben cómo subir una tarea a Classroom, por ejemplo. Porque no han tenido clases virtuales. Pero que lo aprenden con la primera explicación, por supuesto que lo aprenden con la primera explicación. Al toque lo aprenden. ¿De acuerdo? Entonces, eso tenemos nosotros que entenderlo. Los alumnos se actualizan rápidamente. Los alumnos se actualizan rápidamente. Y eso es importante de considerar. Si el alumno se actualiza, nosotros tenemos que estar actualizados. Nosotros tenemos que estar actualizados. ¿De acuerdo? Sigamos a ver. Planifican sus clases. Eso se aplica en el mundo presencial y en el mundo virtual. No porque paso a la virtualidad dejo de planificar. Mi experiencia me dice que la planificación en la educación virtual es mucho más eh, específica, más detallista. Porque, ¿a qué me refiero? Cuando tú haces una clase presencial, tú lo tienes planificada, pautada, ¿no? Inicio, cierre, inicio, desarrollo, cierre, ¿no? Abres con saberes previos, ¿no? Haces una adecuación a la actualidad, qué sé yo. Así es una metodología, ¿no? Pero te das cuenta que el grupo no funciona así. Mi plan de clase no va a funcionar así, voy a cambiarlo. Y al toque utilizas otra herramienta. Pensás hacer debate, pero no, trabajo colaborativo mejor. No, trabajo colaborativo no. Vamos a hacer un museo de exposiciones. Papelógrafos, plumones, ya está. Ah, pero en el mundo virtual tú tienes que elaborar la herramienta. Tienes que diseñar la actividad en una herramienta colaborativa. Entonces, eso toma tiempo. ¿De acuerdo? Toma tiempo. Cuando tú te das cuenta que el grupo no ha funcionado, tienes que ser muy versátil. Por eso tienes que planificarlo. Para planificar tienes que conocer a tus estudiantes. Y no cómo planificas. Hay que planificar la clase. Y para eso, apóyate en tus colegas. Tus reuniones efectivas con colegas tienen que ser ese término, efectivas. Utiliza los medios virtuales para poder conocer cómo ellos están trabajando, cómo trabajas tú, cómo podemos retroalimentar nuestras clases, cómo compartimos herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Yo he podido dar una capacitación en entornos virtuales y en recursos digitales, en diseño de cursos virtuales para institución de trabajo, y me da cuenta que hay mucho conocimiento de los profesores. Pero es otra característica, hay que compartir el conocimiento. Si tú crees que lo que sabes solo lo sabes tú, falso, todo está en internet, compártelo. Cuando tú compartes eso, vas a descubrir que el feedback que te da tu colega dice, wow, sí, pues, no había pensado usar esa herramienta de esa manera, no la había pensado. Pero ahora que te escucho hablar, sí, pues puedo utilizar la herramienta que yo conozco de esta otra manera. Comparte el conocimiento, ¿de acuerdo? Otro perfil, ¿no? Realizan tutorial de manera virtual. Si tú estableces políticas claras de educación, estableces una comunicación a través de las netiquetas, ¿no? Me refiero a comunicación con tus alumnos con políticas claras, definidas, ¿de acuerdo? Graba la sesión, graba la comunicación con él, que haya registro de la reunión que vas a tener, ¿no? Una cuestión de protocolo, ¿no? De respeto mutuo, etcétera, etcétera, ¿no? Vas a tener tutorías con tus alumnos, eso implica reuniones crónicas, de manera individual. La verdad que te declaro las políticas, ¿eh? Pero las tutorías pueden ser de manera individual. Pero cuando es de manera individual, tú tienes que tener pues tus herramientas en tu Google Drive, compartir la tarea, mándame el documento, súbelo a tu Drive, corrijámoslo el trabajo. Cuenta, que necesitas tener recursos virtuales para hacer una tutoría efectiva.
Se crean objetos educativos virtuales. Por ejemplo, te estoy mandando una imagen de Padlet. ¿De acuerdo? De Padlet. ¿Ok? Se les pide previamente un artículo que le escriban y a ver, vamos, redactemos. Tienen 20 minutos para hacer los resúmenes de los capítulos que han leído. Pónganme lo que ustedes han comprendido. Y mientras que tú le das, no 20 minutos, 15, pues es un trabajo de equipo. ¿Ok? 10, dale. Eso no lo encuentran en internet sino más. Porque podrían buscar el resumen en internet, es cierto, ¿no? Pero adecuarlo, ponerlo, pegarlo. Rétalos. Si han leído la tarea, en Padlet, en tiempo real, tú ves cómo ellos van construyendo el texto. Y pedir a tus compañeros que puedan, a tus otros alumnos que puedan comentar lo que está poniendo su compañero. ¿Te das cuenta? ¿De acuerdo? Ok, sobre este resumen, tus compañeros van a formular 5 preguntas y le hacen preguntas abajo. Fascinante la herramienta. Vale, es muy buena herramienta. ¿Ok? Un profesor virtual hace trabajo colaborativo en Google Drive. ¿De acuerdo? Google Drive lo utilizas para la tutoría y lo utilizas para con tus colegas. Un profesor virtual brinda indicaciones en video. Esta es una imagen de Loom, por ejemplo, que ves ahí, ¿no? Una imagen de Loom. Es gratuito. Vas grabando, bueno, te da un margen de grabaciones, ¿no? Me parece que son varios gigas, ¿no? Me parece que son 5 a 6 gigas que te dan de espacio, ¿no? Pero gigas es bastante espacio. ¿Ok? Pero puedes hacer tutorial muy específico de cómo explicar algo. Utiliza las herramientas, ¿de acuerdo? Yo siempre, en las demás sesiones, en las que vienen, en el anterior también recomiendo algunos textos, ¿no? Yo recomiendo este texto de Alex Kenner, ¿no? Sobre el reto educativo del siglo XXI, el enfoque STEM, ¿no? En la cuarta revolución industrial. ¿Okay? Y estoy hablando del enfoque STEM, estoy hablando pues de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Cómo los nuevos paradigmas de la enseñanza van a hacer que estos tipos de conocimientos sean interdisciplinarios. Y no es que se enseñen de manera independiente, se enseñan sobre casos específicos, sobre situaciones específicas. ¿Cómo solucionamos y prevemos las posibles pandemias que van a haber? Desde las matemáticas, de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería. Ese es el pensamiento STEM. ¿De acuerdo? Ese es el pensamiento STEM. Tú puedes entrar a un curso de este tipo y actualizarte en ello. Magnífico. ¿De acuerdo? Magnífico. Pero vamos a ir cerrando un poco. Si hay preguntas, por favor, me gustaría que puedan ustedes formularlas, ¿no? Eh, capaz en el Facebook, ¿no? Lo voy a actualizar ahorita en pantalla para ver si hay alguna pregunta en particular. Una de las cosas que quiero mencionar es que esto es parte de un proceso, ¿de acuerdo? Es parte de un proceso, el pasar de una educación presencial a una educación virtual y ser un docente virtual. Las características que he mencionado, todas estas formas de cómo el docente virtual puede adecuarse, ¿no? Apoyarse. Eh, y no te sientas mal si el proceso es lento, no te sientas mal si el proceso no va al ritmo que tú quieres. Parte de un proceso, ¿de acuerdo? Hay una imagen muy particular en el desarrollo de la singularidad tecnológica, revisen la literatura de Kurzweil, ¿bien? Donde en una bisectriz, ¿no? Una vertical y una horizontal, ¿no? El conocimiento tecnológico va exponencialmente, ¿no? Se dibuja así, de esta manera. ¿Ok? Y en ese mundo, ¿no? Vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar la pluma, el rojo, ¿no? Acuérdense, ¿no? Disculpen la línea mal, no, pues no tengo otra herramienta. El conocimiento, el desarrollo tecnológico va de esta manera, va así, en esta curva. El desarrollo tecnológico, es impresionante cómo el desarrollo tecnológico va así. Pero nuestro aprendizaje, que miren dónde empieza, va de esta manera, así. Gradualmente va subiendo, bajando y lentamente va incrementándose en función a cómo vamos estudiando. Y en algún momento se conecta y acá tú dices, wow, ya sé un montón de cosas, dices tú. Y el conocimiento plum se dispara en la línea roja.
Y hasta que llegues a ese nivel, vas a seguir aprendiendo y aprendiendo un poquito a poquito. ¿Alguna vez lo alcanzaremos? En la última sesión vamos a hablar mucho más sobre la singularidad tecnológica. ¿Ok? Lo que quiero darte a entender aquí es cómo eh, nosotros podemos actualizarnos, actualizarnos, ¿ok? Para poder aprender constantemente. Y el concepto acá es los nomads. Esta es la clave. El profesor virtual es un nomad. Aquí en la parte de abajo vas a ver, ¿no? O sea, no estoy inventando la pólvora. Estoy mencionando esta información que está colgada en la comunidad de alumnos egresados de SAM, la página web de SAM. ¿Ok? ¿Qué son los nomads? Primero, no están restringidos a una edad específica. ¿De acuerdo? O sea, no es que ser millennial. Yo tengo tantos años ya, yo ya no soy millennial, ya no soy nómada. No, no. Tú puedes ser un migrante digital y convertirte en un nómada. En un nómade del aprendizaje. Estoy haciendo una definición burda y rápida, ¿no? Cuando digo nómada del aprendizaje. Pero es aquella persona que puede aprender y aprender. ¿Ah? Ojo, lo que tú ya sabías como educador, seguramente, si eres educador. Aprender a aprender, la metodología, ¿no? ¿Ok? Ya no aprendes conocimientos, sino aprendes cómo enseñarlos. ¿De acuerdo? Pero ahora, eso en el mundo virtual se hace mucho más rápido. Entonces no hay que tener una edad específica, uno puede emprender en cualquier momento. Son capaces de aplicar contextualmente sus ideas y experiencias en diversas configuraciones, ¿ah? Diversas configuraciones sociales y organizacionales. ¿De acuerdo? Te adaptas rápidamente al trabajo colaborador, al trabajo colaborativo. Uno ve, por ejemplo, un tutorial de Google, ¿no? Ellos, recuerdo que la sede de Buenos Aires, o en Buenos Aires, en Santiago me parece también, en México, él decía, bueno, yo quiero conversar con uno de los fundadores, ¿no? Le escribo y él me contesta. Yo no sé quién es mi jefe inmediato, en términos regionales, decía él, ¿no? Es por la flexibilidad con la cual te comunicas, ¿no? Con la gente que va a tomar la decisión que tiene la información ya ahí. ¿Tu organización es Nomad? ¿No lo es? ¿Tienes que pasar un memo todavía para que te actualicen una sala y puedas tener una reunión? Entonces no hay transformación digital en la organización educativa donde estás para que tú puedas ser un Nomad efectivo. Tiene que haber de ambos, ¿de acuerdo? Los Nomads también se encuentran altamente motivados para colaborar, son creadores de redes por naturaleza, se conectan, navegan en las organizaciones y culturas y sociedades. ¿De acuerdo? Solo no podemos aprender todo lo que podemos aprender de manera virtual. No lo vamos a hacer. Conéctate con las comunidades. Sé parte de las comunidades. Cuando yo te mencionaba ese curso de innovación educativa aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, yo recuerdo muy bien eh, que, que ese aprendizaje que tenían los otros colegas, ¿no? Que hacen educación virtual también de estos países. Yo decía, wow, y acá estará en Perú, estaremos desfasados, qué sé yo. Entonces, cuando yo comparaba lo que mis colegas aquí en Perú, y yo también había aprendido antes ya y manejaba, miraba con lo que hacían ellos, y vaya, estamos en la región, o sea, estamos dentro de la región. Pero yo no me doy cuenta de eso si yo no soy parte de una red, yo no soy parte de una comunidad. En Futuro Hoy, por ejemplo, en la revista que dirijo, hay chicos de 26 años, muy por debajo de mi edad, y conocen sobre tecnología y filosofía y ética aplicada a la tecnología. Y digo, wow, no sé nada. Entonces, conéctate, contribuye, colabora. No te quedes con el artículo que tú has escrito, no te quedes con lo que tú tienes aprendido, compártelo. Y eso es un nomad. Y eso es un profesor virtual, actual. Utiliza las nuevas tecnologías de manera intencional a fin de ayudar a resolver problemas y trascender las limitaciones geográficas. ¿De acuerdo? Utiliza la tecnología para resolver problemas. ¿Cómo me comunico mejor con mis alumnos para que toda la información esté en una sola pantalla y pueda ser colaborativa y que todos mis alumnos puedan saber dónde está la información en un foro virtual, por ejemplo? ¿De acuerdo? Están abiertos a compartir,
están abiertos a compartir lo que saben e invitan y apoyan el acceso abierto a la información. El Creative Commons. Creative Commons es eso, un acceso abierto al conocimiento, a las experiencias de otros. Comparte tu experiencia. Estoy seguro que acá hay muchos alumnos que probablemente, chicos o profesores que están conectados y pueden tener gran experiencia. Conéctate a las redes para compartirlas. Estoy seguro que aprendes un montón en esta sinergia de aprendizaje de conocimiento. Y no uno piensa de esa manera. Un profesor tradicional diría, ay no, a mí me ha costado aprender esto, a mí me ha costado aprender esto, pero lo que has aprendido es público, ¿de acuerdo? Es público. Entonces, ¿por qué me van a pagar? ¿Por qué? Por las horas de especialización que tienes al aprender algo, porque te ha costado, ¿de acuerdo? Pero lo compartes, compártelo. Y vas a ver cómo los demás pueden retroalimentarte en esto. Pueden desaprender tan pronto como aprenden, adoptan nuevas ideas y prácticas según sea necesario. Aprenden y desaprenden. Desaprender, quitarte mitos, quitarte cosas anteriores. Algunos profesores decían, ¿cómo voy a yo chatear con mi alumno? No, qué mal. Si tú tienes políticas educativas claras desde la institución de cómo va a ser la relación de alumno-profesor, si quieres, informas que vas a tener una reunión de manera virtual con tu alumno, ¿sabe? Para que esté mapeada, para que esté agendada, ¿de acuerdo? Grabas la comunicación encima todavía, si quieres. ¿Por qué no puedes hacer tutorías personalizadas? No, ¿qué voy a hacer eso? Yo no voy a hacer grupo de WhatsApp porque no, eso es muy informal. Ese es el medio que utilizan los estudiantes. ¿Por qué no puedes establecer políticas claras en etiquetas para que esa comunidad de grupo de trabajo en Facebook, que solo entran tus alumnos y tú, y tu supervisor, ¿quieres? ¿De acuerdo? Puedas tener una comunidad de aprendizaje adecuada. ¿Por qué no? ¿De acuerdo? Entonces, desaprende esos mitos de que esas herramientas no son las más indicadas. Porque solo son herramientas, solo son eso. ¿De acuerdo? Prosperan en redes y organizaciones no jerárquicas. Insisto, no pueden haber profesores con este perfil de educador virtual si detrás no hay una institución que esté gestando una transformación digital de la educación. No podrían haber profesores nómadas, ¿de acuerdo? Entonces, si tu institución está realmente embarcada en un proyecto de transformación digital de la educación, tanto de la metodología como de la gestión misma, ¿ok? Los profesores Nomad, los profesores con estos nuevos perfiles, van a aparecer con más facilidad, te lo garantizo. Desarrollan hábitos cognitivos y practican como para aprender continuamente. Lo que te decía, la curiosidad cognitiva, ¿no? Aprende, aprende, aprende cosas nuevas. Vas a darte cuenta que no hay fin para eso. No hay fin. Yo daba charlas para otra institución, también de corte tecnológico. Iba a los colegios. Recuerdo, me invitaban a dar charlas en los colegios. Y yo les hablaba de tecnología a los profesores. Estamos hablando hace 4 años atrás más o menos. Y les aprendan esta herramienta, esta otra. Un mero profesor captaba la idea y apuntaba y me decía, Ángel, ¿dónde está ese link? Yo con gusto le mandaba. Otros me miraban, pero yo enseño presencial, profesor. ¿Cómo lo voy a utilizar de manera presencial esto? Porque yo hablaba de una educación semipresencial hace 4 años. Entonces, ahora en adelante ya tienes que cambiar la mirada. Si no, a seguir siendo el profesor tradicional de siempre, no adecuado a la virtualidad. ¿De acuerdo? Cerremos ya el tema. Nos quedan pocos minutos. ¿Debemos motivar un cambio de paradigmas en los docentes? Sí, hay que motivar el cambio de paradigma. El cambio de paradigma pasa por tener ese perfil nomad que acabo de explicar. ¿De acuerdo? Y pasa también por, obviamente, y eso tú lo sabes muy bien como docente, si es que eres docente, como participante acá, que hay que cambiar el enfoque del profesor, central al profesor, al enfoque central en el alumno, por supuesto, no es un cambio de paradigma. ¿Okay? Usar diversos recursos virtuales es cada vez más accesible. Es cierto que hay varios que son de pago, es cierto. ¿Okay? Padlet yo utilicé muchas veces y después lo compré, la suscripción. Barato, barato, súper barato. Porque lo utilizaba varias veces en mi plan de clase. ¿De acuerdo?
la institución donde yo trabajo, los alumnos tienen acceso al OneDrive. La institución tiene acceso al Microsoft Office del 365. Le dan un tera de espacio para que los alumnos puedan almacenar información. Un tera, imagínate cuánto espacio digital. Google Drive me da 15 gigas gratis. Entonces utilicemos recursos. Y lo que mencionaba, ¿no? Los profesores del siglo XXI son nomad por excelencia. En todo este perfil, ¿de acuerdo? Saltemos de una educación tradicional a una virtual. Y estoy seguro que vamos a poder mejorar muchísimo. Muy bien, si hay alguna pregunta, me encantaría escucharlas, escribirlas, leerlas, perdón, y poder resolverlas. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención. Que realmente a mí estos temas me apasionan, si se dan cuenta, no me emociono cuando hablo de estos temas. ¿Ok? Ya en la siguiente sesión vamos a ver sobre las herramientas digitales. Voy a tratar de eh, comparar un poco, perdón, combinar un poco la exposición con la herramienta, con la muestra de la herramienta aquí, ¿ok? Pues que a veces el internet se va a encargar, pero vamos a solucionarlo de la mejor manera posible, ¿no? Pueden visitar ahí redes, gracias a CAMEX, a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, por esta oportunidad de estar con ustedes y poder compartir lo poco que pueda saber y que sea en beneficio de ustedes, ¿de acuerdo? Así que, muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Y gracias por la oportunidad que tenemos. Si no hubieran preguntas, yo estoy gustoso a recibir sus comentarios al correo no electrónico que les he dejado ahí y podamos estar en contacto. Muchas gracias de nuevo, Camex, por la oportunidad y finalizo la exposición. Gracias, muy amable.